Con el propósito de registrar un hecho sin precedentes para nuestro país, hemos trabajado denodadamente en la elaboración de este programa documental que llamamos Dolores de la Naturaleza, una propuesta basada en el relato de los propios damnificados, con testimonios que revelan la dura realidad que en abril de 2016 vivió el departamento de Soriano. Las cosas que hacen con sacrificio no las hacen de un día para el otro. Pero está entre todos los que estamos de pie, ayudar al resto de la gente. Lo vi todo. Salí a socorrer a los vecinos. Y lo escondimos abajo de la cosechadora ya. Viene viento, le digo yo, y dice aquello, sí, dice, pero va a pasar arriba, sí, yo para mí sí. Y estaba sacándole fotos al tornado que iba pasando por el fondo de casa. Eran las 16 horas 15 minutos del viernes 15 de abril de 2016, cuando un furioso tornado arrasó con gran parte de la ciudad de Dolores, fenómeno que se introdujo en una línea diagonal dentro de la planta urbana, causando una verdadera desolación a raíz del fuerte impacto que metió el evento meteorológico. ¡Ojo que entró! Y a pocos minutos del tornado comenzaban a surgir los primeros testimonios de la gente, no entendiendo la mayoría de ella por qué había ocurrido lo que ocurrió, teniendo dentro de su pensamiento que pasó lo que quizás nunca iba a ocurrir como ocurre en otros países. Lo que pasó fue lamentable, horrible. ¿Dónde estabas en el momento? En la carnicería estábamos. Y bueno, y empezó con un zumbido y vimos cómo tratamos de protegernos nosotros, bueno, y esto pasó, fue en cuestión de segundos, destruyó todo, ¿no? Realmente fue un desastre total, pérdidas totales, no tenemos seguro de nada, hay que comenzar todo de nuevo, de abajo. Yo vivo cerca del río allá y estaba sacándole fotos al tornado que iba pasando por el fondo de casa. Habrá pasado a 100 metros de mi casa, si mirás, una cuadra más abajo arrasaba una manzana completa. Ahí donde vivo yo, todas casas precarias con techos de chapa, que estoy seguro que no quedaba nada. Yo vi el tornado que pasó por atrás de casa, le estaba sacando fotos sin realmente pensar todo lo que estaba pasando. Y le digo, viene viento, le digo yo, y dice aquello, sí, dice, pero va a pasar arriba, sí, yo para mí sí. Y pero fueron 10 minutos que estaba y agarré y no escuchaba. Y me acordé del otro tornado, porque el otro pasó, enganchó acá, pero una cola enganchó y me movió el techo de la pieza en aquella ocasión, ¿viste? Y me acordé y abro la puerta del taller así y lo miro, pero venía, ¿qué? Del otro lado, de 80 metros venía, le digo, vení, ¿qué se da vuelta? Le digo, mirá que viene un tornado, le digo, flaco, le digo a un compañero. Viste que no lo sé. Las cosas que hacen con sacrificio no las hacen de un día para el otro. Lo vi todo. Calculé la zona porque conozco, soy
nacido en esta zona y no sé qué hacer. Si seguir para adelante o entregarme acá, no. Digo, una cosa que ya lo ve todo acá, todo. Decir que no nos pasó nada, que no lo lastimó, porque si no hubiera caído una cabreada de esa en la cabeza estábamos en otro lado ya. Parecían papeles las chapas y después vi que no eran papeles cuando se vino todo acá. Y supuse que había pasado por ahí, lo primero que hice después que pasó fue ir para ahí. Por suerte a ellos no los había tocado, pero toda gente conocida, familiares, vecinos, amigos de toda la vida. El dolor, la desesperación y el desconsuelo invadían las calles de Dolores. Los vecinos confundidos en abrazos y derramando lágrimas al no entender lo que había sucedido minutos antes. Situación que había echado por tierra la tranquilidad de la ciudad. No me quedó nada, porque me voló todo el viento. Yo veía cómo se llevaba las cosas para arriba, todo. Fue cuando ahí dije, no, esto no. Salí a socorrer a los vecinos. Sí, cuando quisimos acordar, se voló el techo y todo, ¿viste? Se nos mojó toda la ropa y agradezco mucho la colaboración que nos han dado en vestimenta, en calzado, en comestible. Prácticamente todos los vidrios y eso, el ropero se cayó y todas esas cosas. Quedó devastado, Dolores, un desastre. A alguna gente le quedó algunos muebles y eso, a mi padre no le quedó nada. O sea que lo que quedó es lo que vemos a través de las imágenes. Ahí va, eso fue lo que quedó y algunos objetos que pudimos recolectar, pero ropa y eso, nada, colchón, nada, cama, nada. Se lo llevó y lo destrozó, a los demás lo destrozó. 11 años preparar todo esto para que se lo lleve 5 minutos de viento. Ya habíamos pasado por tormenta fuerte, otro tornado en el 2012 que tiró los árboles del cementerio acá en la cuadra y eso, pero este tornado que pasó ahora realmente fue increíble, arrasó con más de media ciudad. Perdí todo, me quedé sin nada. La ciudad, en cuestión de segundos, se vio totalmente colapsada, con miles de casas destruidas, escombros en las calles, el tránsito cortado, columnas y cables en el piso, servicios interrumpidos, UTE, OCE, Antel, cable, centros asistenciales saturados y con cientos de personas heridas. Está lleno de gente toda lastimada, toda lleno. Todo el pasillo está completo, los doctores y los que curan no dan abasto porque unos tienen un pedazo de madera en el cuerpo, están todos lastimados y adentro está lleno. Y no sé cuántos heridos, cuántos muertos, porque me están diciendo ahora que los teléfonos no funcionan. Para ver esto acá en pleno centro de Dolores, la verdad que no. Lamentablemente las vidas humanas es lo que tenemos que lamentar, ¿verdad? Y que nos están informando que hubo algunas y lesionados y demás, ha sido una cosa que horrible, indescriptible, ¿verdad? Esto yo digo, el tornado pasado no fue nada que ver a lo que fue esto porque lo agarró una franja muchísimo más grande ahora de la ciudad. Es una desgracia, es una cosa que fue sin aviso, destruyó la cuarta parte de la ciudad. Yo pensé que era lo último, la verdad que la saqué barata, sí. Estaba en mi casa con mis hijos, de repente se vino el viento, se levantó la chapa y... Cuando vengo acá a casa me encuentro con mi madre, me encontré bajo los escombros, con la plancha de hormigón esta y bueno, la dimensión del coso es algo de creer. Después ¿Tu madre se encontraba sola en ese momento? Junto con mi hermana y la puerta esta que tenía de chapa precaria se la chupó. Cuando chupó, que sacó puerta y ventana. En eso que se levanta la chapa voy a dar un paso y fue cuando se me cayó este pedazo de viga que me dio un ataque de epilepsia, perdí conocimiento. Lamentablemente tenemos que reconocer que hay 3 víctimas confirmadas, donde hay un par en estado crítico y después más de 500 atendidos, 200 en el sanatorio y 300 en el hospital, lesionados, digamos, atendidos en primera instancia. A mí me agarró en la calle, no sé si vieron la dimensión del tornado que estuvo pasando por el pueblo, pensando que se iba yo, tenía que salir a hacer un mandado y me volví, me agarró en la calle, me agarré de una columna de allí, hasta que pasó, vi volar techo de todo, de mi tía de acá en adelante, vecinos, todo. Que eso fue un segundo, yo estaba un poco retirado de la ciudad, pero mi señor iba de la ciudad con uno de los nenes. Fue una cosa impresionante. Y ahora... Alto Dolor, el barrio Calvo, ahí no quedó nada. Dio vuelta unas restos de esas grandes, pesadas, ahí en la perimetral, ahí.
un arresto las daba vuelta así como nada. He visto gente golpeada y eso sí, pero la verdad que esto, que es lo principal, ¿no? ¿Qué fueron segundos, minutos de furia? ¿No? Fueron unos pocos segundos que la verdad es una pena, ¿verdad? Pasaban las horas y lamentablemente se iba acrecentando el número de víctimas, llegando a registrar un total de 5 muertos. William Michel Espantoso Maristán, de 22 años. Domingo Mengen, de 53 años. Felipa del Carmen Bentancur, de 73 años. Carlos Mateu Ruiz, de 58 años. Y Celina Sofía Torres López, de 66 años. Se han perdido vidas humanas, hay desaparecidos, se ha perdido parte de la historia edilicia de la ciudad, edificios emblemáticos que ya no están o que quedaron destrozados. Pasadas las primeras horas del evento adverso, comenzaba a registrarse un intenso movimiento de parte de las autoridades, no solo locales, sino también nacionales, que de a poco llegaban a Dolores con el propósito de dar una respuesta rápida, fijando desde ese momento un plan de ayuda inmediata para todos los damnificados. Queremos llevarle tranquilidad a la población, que se han tomado absolutamente todas las medidas, en todos los niveles, en todo el territorio nacional, ante todas las circunstancias, que se han tomado todas las medidas, las previsiones, la atención, por cierto, y la visión hacia el futuro para superar todos juntos los uruguayos una situación de este tipo. Que quede claro desde las intendencias, también resaltar la ayuda que hemos recibido de los diferentes organismos, desde ministerios, de OPP, Presidencia, ni que hablar, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Republicana, UTE, OCE, digamos, Antel. La verdad que la gente, digamos, en ámbitos privados también, empresas y demás, se han comprometido y nos han llamado permanentemente para brindarnos soporte. Bueno, Bomberos lo que está haciendo en este momento fue dividir la ciudad en un cuadrante donde se conformaron 4 equipos a cargo de 4 oficiales con clase, choferes y una dotación con bomberos, y se está haciendo una inspección minuciosa en las manzanas. Están evaluando, marcando en los lugares donde se pueden ingresar o donde después se irá a trabajar con maquinaria pesada. A ver, no 50 palabras para evaluar esta cosa. Es tremendo lo que está pasando acá, pero nada, crisis y oportunidad, todo a la vez. Nos encontramos felizmente con una población de Dolores en términos general y población afectada que rápidamente pone manos a la obra para tratar de ir solucionando el problema a la medida de lo posible. En este momento el Comité Departamental de Emergencia está enfocado en 3 áreas fundamentales. Una es atender a los evacuados, a los desplazados evacuados en el estadio cerrado. La segunda tarea es la remoción de todo lo que es daño, chapas, residuos, vegetación, árboles, todo lo demás. Primero limpiamos la vía pública para poder transitar, ahora se está retirando todo de los domicilios y la tercera tarea, los equipos multidisciplinarios profesionales que están haciendo la evaluación caso a caso para hacer llegar la ayuda que necesita la gente de la mejor manera posible y lo antes posible. Salieron pocos de los hogares anoche por el tema de los saqueos, y algunos fueron a casas de familiares y otros quedaron cuidando los hogares. Ya ha ingresado más gente, se está recorriendo barrio por barrio con técnicos para evaluar riesgos. Lo que se está haciendo en la mañana es evaluar riesgos que haya de derrumbe para actuar enseguida. Y también tenemos la atención social de toda la gente que está trabajando, que son 300 personas que andan en la calle. La parte que se clausuró es la parte que tenía riesgo, sobre todo en el techo, no de estructura, y estamos funcionando en la parte que el techo es de hormigón y no hay ningún peligro. Después, en relación a la región,
Nosotros tenemos los hospitales de Carmelo y Palmira, que no tenemos acceso ahora por las rutas, así es que las personas que tienen que ser derivadas están siendo derivadas hacia Mercedes, Fraiventos o Paysandú. Los hospitales en caso de Mercedes y Fraiventos ya tienen disponibilidad de camas para las personas que tengamos que derivar. En el que lo que tratamos de hacer es lo más básico y elemental. O sea, acá estamos viendo pacientes que consultan por dolor de cabeza, que necesitan, que piden algún medicamento para dormir, pacientes que tuvieron que tomarse la presión, controlarse la glicemia, niños pocos ha consultado, algún niño con dolor de cabeza también, o algún dolor de panza, alguna persona con diarrea. Más que eso no. Todo lo que sea atención que requiera de algún inyectable o poner un circuito, pasar un suero, se manda para el hospital. Las ambulancias trasladan a los pacientes como si hiciera falta también hacer un análisis, hacer una radiografía, van para el hospital. Tengo conexiones con Dolores y bueno, hablé con unas compañeras del sanatorio, del hospital, el viernes no me precisaban, el sábado tampoco y el domingo a las 6 de la mañana me dieron el visto bueno y bueno, traté de llegar lo antes posible para colaborar. Antes de una hora de transcurrida después del desastre ya había efectivos del batallón de Mercedes acá presentes y desde ahí se ha ido incrementando nuestra presencia a la medida que pasaban las horas. Igual quisimos venir personalmente a ver la magnitud de este desastre, que es algo pocas veces visto en el Uruguay. Y bueno, y ahora lo que nos queda es trabajar duro, muy duro para terminar la limpieza y empezar lo antes posible la reconstrucción de Dolores. ¿Alguna directiva explícita que se haya dado, más allá de que están al servicio de la comunidad, los soldados se han visto en la vía pública? Estuvimos hablando con el señor intendente Bascú y le hemos ofrecido todas nuestras capacidades humanas y materiales para la reconstrucción de Dolores en el menor tiempo posible. Habíamos hablado de un promedio de 130 manzanas, superó las 150 manzanas y bueno, se rastrilló todo, pero asimismo quedó gente preguntando que no habían pasado por la casa, ¿no? Con quizás menores detalles de problemática por el viento, pero al fin también nosotros queremos registrar y cuantificar a esas familias, ¿no? Y a pocas horas del desastre ocurrido en la ciudad de Dolores, ya los medios internacionales hacían referencia al hecho. Por ejemplo, el diario El Mundo de España titulaba: "Un virulento tornado destroza una ciudad del interior, causa 4 muertos y más de 200 heridos", aunque, por supuesto, después la cifra de las víctimas se actualizó con el correr de las horas y los días. La página de CNN también hacía referencia a lo ocurrido en el departamento de Soriano, en Uruguay, y titulaba: "Tornado arrasa con una comunidad en Uruguay". Se hablaba a las claras, como lo indica el gráfico, potente tornado en Uruguay. El Universo de Ecuador, otro de los medios internacionales que también refirió al tema: Dolores, un pueblo uruguayo arrasado por un mortífero tornado. Pasamos ahora a la página web del canal argentino TN, Todo Noticias, y el título: "Desgarradoras imágenes del tornado que azotó a Uruguay". Por supuesto que la información se ampliaba y decía: hay al menos 2 muertos confirmados en la ciudad de Dolores, hablando a las claras de la voladura de techos, caída de árboles, de que hubo destrozos en casas y edificios. Tabaré Vázquez decretó la emergencia en el departamento de Soriano. El portal digital chileno 24 Horas tituló en su sección internacional: "Tornado en Uruguay, deja 3 muertos y unos 200 heridos". El gobierno de ese país declaró estado de emergencia y envió recursos para los afectados. El Nuevo Día de Puerto Rico hablaba de duelo nacional en Uruguay tras paso de devastador tornado. El fenómeno atmosférico dejó 4 muertos y más de 30 heridos. Seguimos ahora con Diario La Nación de la República Argentina. Su título: "Uruguay, un tornado dejó 4 muertos, 200 heridos y destrozos". Habla también del violento temporal que arrasó el departamento litoraleño de Soriano. Calmito, no sé.
¿estás bien? ¿Estás bien? Tranquila. A nivel de la enseñanza, Dolores se quedó sin sus principales centros educativos, quedando sin sus liceos unos 1.500 estudiantes que de un momento a otro vieron cómo habían quedado totalmente destruidos los edificios a los que asistían diariamente. Que afectó naturalmente a muchas familias y estudiantes nuestros de educación media. Ese mismo día y al otro día estuvimos acá con los equipos docentes y dirección, por supuesto, trabajando en la estrategia de pensar a corto plazo, pero también a mediano plazo, ¿no? Porque esto es un proceso que va a ser muy lento restablecer todo. Trabajando en la emergencia concreta una vez producido este lamentable evento natural, y que es una verdadera catástrofe, y hoy estamos aquí como coordinadora del Sindicato de la Enseñanza junto a la Administración trabajando y poniendo el pienso en la reconstrucción, particularmente teniendo en cuenta algunos elementos que no pueden escapar a la hora de planificar las futuras acciones. En primer lugar, una preocupación central es cómo recomponemos el estado anímico, afectivo, psicológico del conjunto de los trabajadores de la enseñanza. Los dos liceos están devastados realmente y nosotros como educación media entendemos que debemos contemplar toda la situación. Hay muchos compañeros que están afectados desde el punto de vista psicológico, aún en shock. Hay otros que van a tener que procesar también situaciones particulares y familiares complejas porque han perdido hasta sus casas. Toda una tarea que se está organizando, hoy ustedes lo ven acá, hay chiquilines que son de los liceos, que son de la UTU. Afortunadamente los actores locales ven a los jóvenes de Dolores y no están viendo quiénes iban al Liceo 1, al Liceo 2 o a la UTU. Están generando distintas actividades que nosotros hemos venido a poner a disposición un conjunto muy importante de instrumentos, pero que están a decisión, ¿sí?, de la organización local. O sea, creemos muy importante respetar la propuesta de organización interinstitucional local. Mira. Corte para acá. Alcalde Javier Utermark, saber cómo impactó este fenómeno en la comunidad doloreña. Bueno, esto fue un gran shock, ¿verdad? Primario de ver más de una tercera parte de la ciudad en ruinas, ¿verdad? Porque digo, esto pasó, fue impresionante. Bueno, la sociedad en esos primeros momentos se vio totalmente choqueada. La gente que había vivido el evento, ¿verdad? Y la otra también, todos los vecinos de Dolores, toda la comunidad, las 20.000 personas de la ciudad, se vio choqueada, ¿verdad? Porque obviamente esto nadie lo esperaba y bueno, fue un gran bajón, ¿verdad? En esos primeros momentos, en el cual, bueno, toda la comunidad vio, bueno, gente que tenía vecinos o familiares que, bueno, le había pasado más allá de lo material, ¿verdad? Pero digo, lo humano, vamos a decir, lo humano, lo psicológico, más allá también de la gente que tuvo lesiones, ¿verdad? En ese primer momento, ¿verdad? Físicas, pero fue el drama, bueno, un poco psicológico, ¿verdad? Del shock que impactó, de una tarde que venía con calor, una tarde que hacía calor, que era de otoño, pero y bueno, y a las 4 de la tarde, 4 y algo de la tarde, que quedara todo, casi media ciudad en ruinas, impactó en la parte psicológica, ya te digo, de forma muy importante, que bueno, que la gente, por suerte hubo una gran solidaridad, pero bueno, fue un embrión en ese momento, en ese día, en esa semana, en ese primer mes, muy psicológicamente complicado para los menores, pero también para los mayores, ¿verdad? Porque digo, el que lo vivió in situ, ¿verdad? En el momento, en la casa o en el almacén, ¿no? Pero también todo el otro que salía, ¿verdad? La otra parte del pueblo que había quedado bien, que salía, que miraba y que iba a una casa, un familiar, un pariente, veía todo eso, lo que había pasado, lo cruento del tornado, creo que fue catastrófico y bueno, y fue un shock inicial muy fuerte.
Y sin duda que todo deja una clara lección, porque a pocas horas de lo ocurrido la gente ya estaba pensando de qué manera se podía salir adelante, ¿no? Sí, a las pocas horas ya también teníamos la lluvia, ¿verdad? Allí que teníamos que estaba complicado, pero sí, la gente empezó a ver cómo podía reformar sus viviendas, ¿verdad? Ir a golpear puertas para empezar a sacar todo primero de lo que era el escombro y después todo lo que se podía darle de mano de obra de verdad y de materiales de las instituciones públicas, pero bueno, la verdad que sí, está saliendo adelante la gente ya de esos primeros días y ahora también creo que hay otro ánimo, otro espíritu, creo que eso es lo importante, el espíritu que la gente en ese primer momento sí fue el shock, pero después ya empezó a decir, bueno, tenemos que salir adelante y vamos a salir adelante. Más de 1.500 padrones fueron afectados por el tornado. Unas 150 manzanas resultaron tocadas por el evento adverso, siendo los barrios más afectados Cadol, Altos de Dolores, Calvo, la zona del Club San Lorenzo y el centro de Dolores. Parecían pajaritos volando y eran las chapas. Le daba vuelta todo. Y ahí yo agarré la patrona, disparamos y me gané para el garaje y en ese momento reventaba vidrio, reventaba todo. Fue una cuestión de 3-4 segundos, de 3-4 minutos y se acabó todo. Salgo para afuera y era un caos todo. Volado techo, volado todo. ¿A vos te afectó también? ¿Tenés un corte en la cabeza? Sí, me afectó un poco y bueno, y las manos un poco también con la cuestión de los vidrios, atajándolo y todo. Y bueno, ya estoy poniendo vidrio y sacando chapa y acomodando un poco el asunto. Te preguntaba esa camioneta y me contestabas recién, esa camioneta es de unos 50, 60 metros hacia adelante que el viento la trajo. Sí, el viento la trajo dando vuelta. Dije que la tenía dando vuelta y vino y se remachó el paredón y se dio ahí y ahí quedó atrapada. Cuando quise acordar yo no tenía más el techo, no sabía, estaba más abajo del marco de la puerta del baño. ¿Ahí se refugió? Sí, bien en el marco. ¿Y qué más le dañó? ¿El techo y qué más? No, lo voló todo y... ¿Todo le llevó? Sí, todo y adentro no dejó nada. Y lo escondimos abajo de la cosechadora allá, la John Deere que hay allá. Y lo voló todo en un rato. Yo y otro compañero estábamos abajo ahí. ¿Eran los dos funcionarios que estaban en el momento? En el momento sí, éramos nosotros dos que habíamos acá. Bueno, importantísimos daños, ¿no? Porque por lo que se puede apreciar, en estructuras, maquinaria. No quedó nada sano. La herramienta de trabajo, sin cabina, arrancó las cabinas, la plataforma la tiró por el otro lado de la ruta, está todo deshecho. Y me imagino que un momento dificilísimo, pero ¿te imaginaste que esto podía pasar un día acá en el Uruguay? Algo que a través de las películas quizás se veía. Sí, de las películas sí, vemos las películas de Estados Unidos, que en realidad no se ve en la televisión, pero sí en vivo. No, fue muy triste cuando salí de la UTU nomás, que llegaba gente a buscar a los hijos y decía, no, hay gente abajo en los escombros, gente muerta. Tipo, era un caos, yo no lo podía creer. Ya había pasado acá un tornado 2012, era tornadito. Ese bajó al lado, 2 veces bajó al lado de mi casa ya, por suerte no se llevó la casa, sino que se rompió un poco. Pero esta vez ligamos que no pasó por allá, por el barrio sur y desgraciadamente le pasó a mi padre y vine y lo vi así a mi padre desarmado, no tenía ánimo de nada, estaba el auto roto. Yo le quería dar ánimo, le decía, lo arreglamos y no, estaba mal. Y después lo mandamos al hospital porque se le empezó a echar la cara. Vi que vibraban todo el escombro, las paredes vibraban todas. Cuando cierro la puerta, era un vendaval, y me volaba el techo y me volaba, mi hijo me lo estaba volando, lo agarré de los pies, empecé a agarrarlo, pero digo... ¿Te lo llevaba al hijo? Me lo llevó para arriba de acá, porque arrancó acá el viento, me levantó el aéreo que acá, lo levantó el techo, cuando levantó el techo reventaba ventana, todo. Y alcancé a agarrarlo a mi hijo, lo cubrí ahí
No pude sacar a mi mujer que estaba ahí también, se me encerró en una pieza y ella tuvo la desgracia que pudo cubrirse ahí con un colchón que lo dio vuelta justito y no pasó a mayores, pero fue algo criminal que no lo cree nadie esto, no. Trato de cerrar la puerta y se me mueve todo el piso y cuando se mueve toda la casa, miro para arriba así, la planchada ya no estaba, había un agujero blanco en el medio y todo redondo negro y daba vuelta a eso. Cuando quise acordar, golpes en la cabeza y todo, que fue cuando me tiró y se me trancó el pie. Cuando quisimos acordar empezó a volar todo y disparar para un lado, cuidándonos que no, y llamábamos a los queridos y no entraba la señal. Y bueno, está, y salí a recorrer Dolores para venir hasta casa y cuando me encontré con todo tirado, todo roto, ¿viste? Mi señora con un ataque de nervios y los gurises y todo. Que empezó a volar el techo, empezó a volar los ladrillos, y estaba acurrucadillo, se acabó en un susto. Bueno, si me quiero morir, voy a morir acá. Era la última mía. Así que yo, perdía, ¿qué voy a hacer? Tuvimos la mala suerte de que nos voló todo el viento, los techos, todo, no dejó ninguno. Gracias a Dios no pasó nada, ¿viste? Porque la muerte no la arregla nadie. Gracias a Dios no le pasó nada a mis hijos, que es lo único que rescato. Que mis hijos están sanos, por lo menos. Por lo menos tan sanos. ¿Tu casa en qué condiciones terminó? Horrible. Terminé sin nada. Pensábamos que esto solo lo veíamos en una película, bueno, lamentablemente nos tocó. Podemos estar cometiendo miles de errores porque en realidad no estamos preparados para afrontar una catástrofe de esta, pero todas las instituciones y la gente estamos dando lo mejor que podemos por la causa. Ver esto acá, no lo había visto, no quería venir a verlo, y bueno, la amabilidad de ustedes y de Toti me trajo a que viera, pero el dolor es grande. Es grande porque estuve paso a paso luchando para hacer este monstruo que para Dolores. Dicho por artistas de gran calidad que vinieron de Argentina, que venían seguido acá al teatro. Y ver 120 años de cultura y 76 años de esta sede nueva, para mí nueva todavía, en el suelo, no es fácil. Fue un minuto que no saben cómo sucedió. Lo principal es que están todos sanos, increíblemente como está el techo, todo, no se hicieron nada, los empleados ni nada. Y bueno, lo material no tiene importancia, lo importante es la vida. Por supuesto que también importa lo que decían los meteorólogos en contacto con los medios nacionales aquí en nuestro país. Según explicó a Diario El Observador el meteorólogo Daniel Labrador, en general todos los años hay un evento de tornado. El punto es que normalmente se da en lugares muy poco habitados y no hay manera de registrarlo. Según la página de Telenoche Online, la empresa meteorológica brasileña Mexul explicó que el fenómeno ocurrido en Dolores, que tuvo vientos por encima de 250 km por hora, se formó en la zona rural y avanzó hacia la zona urbana. Mexul asegura que el tornado tiene directa correlación con la inusual ola de calor que afecta Río Grande del Sur y que provoca una masa de aire caliente muy intensa para esta época del año. El prosecretario de Presidencia de la República explicó: es muy difícil de predecir, así lo dijo Roballo en la conferencia de prensa, aunque también dijo que se poseía un informe meteorológico de Estados Unidos en el cual estaban diagnosticadas las condiciones favorables para un tornado. El meteorólogo Nubel Cisneros explicó que este fenómeno ocurre, por lo general, en forma puntual, no siendo posible establecer en qué lugar exacto ocurrirá. Es un fenómeno muy extraño, dijeron varios meteorólogos consultados en distintos medios de prensa, como Guillermo Ramis en Radio Sarandí. En esos términos también habló el meteorólogo de Canal 10 y subrayado Diego Vázquez Melo. La asistencia y la solidaridad de parte de todo el país se registró de manera inmediata y esa clara señal pudo observarse desde el primer instante, llegando donaciones de todo Uruguay, habiendo registrado un importante movimiento solidario, lo que una vez más deja en claro el gran corazón que tenemos los uruguayos. Estamos en el asunto de junta de escombros, todo chapa, palos, todo lo que realmente destrozó este temporal. Pero estamos a la orden de cualquier persona, aquella Dolores que quiera tener un apoyo. Nosotros
que no lo dude, que me llame el director y nosotros vamos a ir a darle una mano. Esta tarea es muy importante para nosotros, para el Instituto Nacional de Rehabilitación y para las personas privadas de la libertad, que en realidad son nuestro norte, ¿no? Nuestro objetivo son ellos. Y es muy importante para ellos y para nosotros. Y acá realmente lo que nosotros vemos es el hombre, más bien, es el hombre solidario. No vemos a la persona privada de la libertad, no hay diferencia. Los refugios, la atención médica para los damnificados que quedaron sin su casa, el plato de comida caliente, la entrega de ropa para quienes perdieron todo, fueron algunas de las asistencias que se dieron de manera constante por parte de las instituciones que trabajaron en la ayuda humanitaria, muchas de ellas nucleadas a través del Comité Departamental de Emergencias de Soriano. Me dan todo lo que puedo, lo que me dan, el desayuno, el almuerzo, me dan todo. Gracias a Dios, pues acá, espectacular, te tratan todo acá. ¿Qué pensás de la ayuda humanitaria que se está concretando con donaciones que llegan de todos los lugares? Excelente, me encanta que sean todos así, me gustan pila y por lo menos sabemos que entre todos lo malo siempre da resultados buenos. ¿Qué parte de su hogar se pudo conservar? La pieza donde estoy yo, porque el techo es de chapa y está en mejores condiciones. A mí me da una impresión como que esa cocina, ahí tiene 100 años esa casa, me dijo la de la dueña. 100 años tiene, ¿qué le parece? Con un semejante viento no puede aguantar. No es distinto ahora que aquí hacen las cosas muy bien aseguradas, con buenas vigas y todo. ¿Cómo pudo defenderse del tornado y todas las consecuencias? Sí, ya estaba trancando la puerta y no me dio tiempo a nada me dio. Pedimos a la gente que se ponga un poquitito la mano en el corazón, que traigan a sus niños, que realmente a tomar una taza de leche, a comer un plato caliente al mediodía. Las muertes registradas por el tornado de la ciudad de Dolores llevó a que el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, decretara duelo nacional en virtud de la emergencia que se vivía. Es típico y característico del querido pueblo oriental, del pueblo uruguayo, de que nos fortalecemos y nos agrandamos en situaciones difíciles, por la solidaridad, por el trabajo serio, por el trabajo responsable, y toda la sociedad uruguaya, civiles, militares, policías, todas las del PCNT, los trabajadores, todos estamos compenetrados y trabajando fuertemente para llevar estas palabras de tranquilidad que queremos dar a toda la sociedad uruguaya. Yo pienso que en primera instancia estamos atendiendo una situación muy compleja. Sabemos que a posteriori, y cuando digo posteriori digo en 8 o 10 días, cuando tengamos que abordar temas muy difíciles como son las viviendas, como lo acaba de decir el presidente, y fundamentalmente la gente de menores recursos, nos va a llevar mucho trabajo, hay unas cuantiosas pérdidas desde el punto de vista económico que deberemos de afrontarlas. Poner en orden la ciudad costó muchos días. La ciudad de Dolores sabía que de todas formas tenía que salir adelante. Y ese mensaje era transmitido en todo momento por parte de los afectados, que siempre demostraban estar con todas las fuerzas necesarias para revertir la difícil situación. Pero ahora hay que mirar para adelante, lo que pasó ya no se puede arreglar y hay que tratar de reconstruir la ciudad. Lo material siempre vuelve, la vida es la que nos vuelve. En este momento estoy orgulloso de estar aquí. Y que pudo haber sido mucho peor, ¿no? Pudo haber sido mucho peor, los muertos podían haber sido muchos más, yo qué sé. Pero está entre todos los que estamos de pie, ayudar al resto de la gente. El vecino, el soldado, la persona privada de la libertad, el custodia, todos se confunden
en uno solo, se transforman en uno solo, el hombre solidario, básicamente es eso. Gracias a Dios no pasó nada, ¿viste? Porque la muerte no la arregla nadie. Gracias a Dios no le pasó nada a mis hijos, que es lo único que rescato. Cientos de personas que están en movimiento para brindar esta ayuda humanitaria que tanto necesitan las familias damnificadas en la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano. ¿Con qué panorama se han encontrado en esa recorrida? Un desastre, parece posguerra, realmente un desastre. Hay lugares que capaz que se ve un poquito menos, pero hay lugares un poquito más carenciados que techos de plancha, techos de chapa, casas enteras destrozadas. No podíamos estar ausentes ante esto, para eso estamos también Cruz Roja, para ayudar y toda la ayuda humanitaria que podamos dar. Y bueno, aquí estamos desde el viernes, vinimos el viernes a la noche. Tratando de colaborar con la gente acá y bueno, estamos viniendo todo el día a ayudar, estamos en la parte de la ropa, tratando de clasificar, de ordenar los grupos, que eso es muy importante. Estará llegando una brigada de unos 140 compañeros para reemplazar y darle un poco de descanso a los compañeros de acá de Soriano, que hace 4 días que están trabajando en forma incansable. La solidaridad de mucha gente dentro de la salud y fuera de la salud, ¿no? Hablando de técnicos, el empuje de mucha gente, especialmente en ACE, donde el hospital fue afectado severamente. Ropa por un lado y la parte de comestible por el otro lado. Quienes realizan donaciones la derivan al local de Janca, que es la vieja fábrica de alpargatas que está acá enfrente a Loerro, digo para la gente en el acceso. Ahí se reciben las donaciones y bueno, y esas donaciones después son derivadas para acá, para el estadio, porque no pueden venir todas, porque son muchas. Entonces nosotros vamos pidiendo que nos traigan en la medida de lo que estamos necesitando. Nunca me imaginé que iba a ser tan bravo el panorama, tan desastroso. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora en concreto es un relevamiento, un trabajador social, un arquitecto y un psicólogo, casa por casa, y bueno, es un relevamiento inicial para que después el comité de emergencia pueda también analizar el estado de situación. En cuestión de algunas semanas, los doloreños fueron dando una clara lección de progreso y de que sí se puede, tratándose de una señal sumamente positiva y alentadora, lo que nos permite ver con claridad de que el proceso de reconstrucción llevará a que Dolores se vea más fortalecida y continúe así mostrando ese espíritu de progreso que la caracteriza como sociedad. Hice una semana ahora a las 4:15 de la tarde y bueno, se hizo un minuto de silencio y 4 minutos de aplauso. Bueno, recordando las víctimas, lamentables, verdad que tuvimos 5 víctimas en este tornado, en esta circunstancia y bueno, también como tú decías, agradecimiento a mucha gente anónima que ha venido de gran parte del país, que ha venido a una mano físicamente, verdad, a trabajar y también han donado muchísimas cosas que han inundado los galpones y los lugares donde están los depósitos. Así que creo que fue emocionante por eso mismo, porque uno le revive, ¿verdad? Eso hace una semana atrás que lamentable que sucedió, que nos tocó vivir, pero bueno, el pueblo se está poniendo de pie, estamos sacando las cosas adelante. Yo creo que la gente ha sido atendida en buena forma. Ahora queda la otra etapa, ¿verdad?, de la reconstrucción de las viviendas y bueno, en eso se está trabajando. También yo venía a una reunión con Lucía Echeverri, la directora de
en vivienda a nivel nacional. Se está trabajando a gran ritmo, poniéndole todas las ganas y todo el esfuerzo para que esto salga lo antes posible. Así que creo que bueno, fue esos 5 minutos de parate que hicimos y bueno, y ahora para tomar impulso para seguir todas estas semanas y meses y años que yo creo que nos va a tratar la reconstrucción de esta ciudad, pero sin lugar a dudas Dolores va a salir adelante porque es una ciudad muy pujante. Hasta aquí este programa documental que hemos decidido llamar Dolores de la Naturaleza, mostrando desde todos los ángulos cómo y de qué manera hemos sido fuertemente golpeados los sorianenses, pero con un claro mensaje de que ante la peor caída siempre es posible salir adelante, llevando de la mano la solidaridad y la verdadera ayuda humanitaria. Voy a terminar. El tiempo es un rincón donde no se deja ver, en este viaje sin pasado ni futuro. Y si lo que vendrá no será lo que fue, ya nunca lo voy a saber. Ya nunca lo voy a saber.